Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase de literatura del día de hoy. Hoy estaremos terminando el módulo 1. Vamos a ver el género dramático y lo vamos a enlazar con el inicio del módulo 2, donde se habla acerca de los griegos y se empieza a hablar precisamente acerca de las obras de teatro y en especial con la tragedia de tragedias que es Edipo Rey. Pero vamos a iniciar. ¿Recuerdan en qué quedamos que era el género dramático? ¿Qué características tiene este género que representa a todo tipo de obras de teatro? ¿Alguien se acuerda de las características que tiene, así de manera muy general? Tiene guión y personaje y su drama puede ser real o ficticia. Bueno, parte de ello. Vamos a ver aquí. Si es una obra de teatro, ¿qué creen que sea lo que debe de tener? ¿Qué es lo que siempre tiene una obra de teatro? Ya sea que Un haya diálogo. Perdón, ¿alguien me habló? ¿Me hablaste, Mariela? Así podría ser que tienen un diálogo. Eso, el diálogo, que es aunque se hace de manera escrita para que se tenga la obra también de esa manera, también para que la estudien los actores, se aprendan sus personajes, los diálogos son muy importantes porque ahí nos vamos guiando, vamos sabiendo de qué trata el texto y se caracteriza porque los diálogos teatrales siempre tienen el nombre del personaje que va a decir su parlamento al inicio. No importa que se repita que así, no, sí, no, se tiene que poner quién está diciendo cada uno de ellos. Obviamente cuando uno va a ver una obra, un teatro, eso no se nota porque lo que estamos viendo es directamente al personaje, al actor que está representando a ese personaje. Vamos a ver entonces, por favor, ponen la fecha del día de hoy, 25 de febrero de 2021, y como título, género dramático. Género dramático. Es el que engloba a todas las obras de teatro. Es el que engloba a todas las obras de teatro. Y que tiene las siguientes características. Dos puntos y aparte. Y que tiene las siguientes características. Dos puntos y aparte. Número 1. Diálogos. Dos puntos y seguido. Es la participación de cada personaje. Es la participación de cada personaje coma, y antes de cada uno de ellos, debe aparecer el nombre del personaje, punto y aparte. Debe aparecer el nombre del personaje. Número 2. Personajes. Dos puntos y seguido. Son quienes llevan a cabo las acciones. Son quienes llevan a cabo las acciones. Y también pueden ser clasificados en protagónicos y antagónicos, coma, secundarios y de reparto, secundarios y de reparto.
punto y aparte. Número 3, actos. Actos. Es cada una de las partes en que las obras están divididas según su extensión. En que las obras están divididas según su extensión. ¿Me puede repetir otra vez ese acto? Sí, actos es como está dividida la obra según su extensión. Coma, la forma más frecuente es de 3 actos. La forma más frecuente es de 3 actos. Punto y seguido. En cada acto se cierra el telón. En cada acto se cierra el telón, coma. Puede haber cambio de vestuario o escenografía. Puede haber cambio de vestuario o escenografía. Y también puede indicar que ha pasado el tiempo. Y también puede indicar que ha pasado el tiempo. Punto y aparte. Número 4, escenas. SC, escenas. 2 puntos y seguido. Son las divisiones menores que se encuentran. Son las divisiones menores que se encuentran en cada uno de los actos. Son las divisiones que se encuentran en cada uno de los actos. Coma. Se distingue por la entrada o salida de los personajes. Se distingue por la entrada o salida de los personajes. O cuando se cambia de acción. O cuando se cambia de acción. Punto. Les explico esto antes de continuar. Cuando hablamos acerca de las obras de teatro, pues es eso, para ser representadas sobre un escenario y tiene estas principales características. Así como la narrativa se caracteriza porque lo principal es el narrador o en la poesía que está hecha a través de versos, cuando hablamos acerca del género dramático, lo distinguimos por los diálogos y porque siempre al inicio de cada uno de los parlamentos aparece el nombre de quien lo va a decir. Después, estas obras se dividen primero en actos, que son las divisiones más grandes. En la narrativa sería como los capítulos, son los actos. Y los actos, hay obras que son de un solo acto, hay algunas que son de 3 actos o de 5 actos. Las más comunes son de 3, incluso hasta los chistes cuando se cuentan en 3 actos porque es lo más común. Después de los actos tenemos las escenas y en las escenas son esas divisiones breves que se dan dentro de un acto para indicarnos cuando sale un personaje, cuando entra, cuando se cambia de situación. Y esto no se notan, los actos sí se notan cuando vamos a verlo al teatro porque se supone que en ese momento se tiene que cerrar el telón. Y entonces cada vez que se cierra el telón es que está concluyendo un acto, hasta que en el final sabemos que es el último porque los actores salen a agradecerle al público su asistencia. Salen primero los principales, el protagónico y si hay antagónico, protagónico y antagónico. Después salen los secundarios, después los de repartos, no se llaman terciarios, y después todos juntos salen, muchas veces se toman de las manos, hacen una reverencia hacia el público y nos damos cuenta que la obra ha terminado. En una obra entonces podemos ver cuántos actos hay cuando se cierra el telón.
puede indicarnos que ha pasado el tiempo. En ese momento que se cierra el telón es porque se ocupa para cambiar de escenografía, porque a lo mejor nos dice como la obra de Hamlet, que primero están en Venecia y ya después se van a Chipre, y entonces ahí pueden cambiarlo y decir, en este lugar qué calor hace, y ya nos están ambientando para un nuevo acto. En las escenas son breves, puede salir un personaje, entrar un personaje, cambiar de acciones de lo que están realizando, y eso sería una escena, pero esas no se ven. No podemos contar aquí una escena, 2 escenas, 3 escenas, no se pueden contar. Por lo tanto, lo único que sí es evidente son los actos. Cuando uno lee el texto, sí se puede ver porque lo dice acto 1, escena 2, escena 15. Nos va diciendo qué acto y en qué escena estamos. Pero cuando se observa, cuando estamos de espectadores frente a una obra de teatro, solo podríamos ver los actos porque se cierra el telón, pero no cuántas escenas hay en cada uno de ellos. Y bueno, esas son las características que vamos a encontrar en el teatro. Vamos a ver los subgéneros, 2 de ellos que son los más importantes. Por favor, anotan subgéneros dramáticos. Son definiciones breves. Subgéneros dramáticos. Subgéneros dramáticos. Número 1, tragedia. Son las obras de mayor reconocimiento del género dramático. Son las obras de mayor reconocimiento del género dramático. Punto y coma. Generalmente son las obras más extensas. Generalmente son las obras más extensas. Coma. En ellas, el diálogo y las acciones, están cargadas de solemnidad, y siempre tienen un final fatídico. Punto. Número 2, comedia. Son obras ligeras, llenas de enredos, y situaciones divertidas. Punto y coma. Su final siempre es feliz. Punto. Entonces aquí estamos viendo cómo se dividen los subgéneros más importantes del género dramático. La más importante siempre va a ser la tragedia, porque nos habla de temas relevantes, temas que son de gran trascendencia para una cultura. Por ejemplo, con la griega, ahorita vamos a ver su obra más importante. Tienen muchas, pero la más destacada de ellas y que se conoce como la máxima tragedia es la de Edipo Rey. Pero no solamente se tienen las tragedias que, como su nombre indica, siempre van a tener un final trágico, fatídico, funesto, siempre termina en muerte y mucho dolor, y lo contrario a ello
es la comedia. La comedia siempre va a ser divertida, jocosa, y aunque tenga enredos, que es lo que va a causar la risa del espectador, siempre va a terminar con un final feliz. Ellos son los subgéneros más importantes, pero siempre es de mayor relevancia la tragedia. Vamos a ver aquí los que tengan libro de texto, un ejemplo de género dramático muy, muy breve, que es un fragmento, está en la página 50. Página 50. Aquí, los que no tienen libro, lo leemos. Después de haber revisado los subgéneros y las estructuras del género dramático, lee el siguiente fragmento de Los desarraigados de José Humberto Robles y analiza las características de la obra dramática. En plenaria comenta los resultados. Los personajes. Alice, yo no soy mexicana. Pancho, entonces, ¿qué eres? Alice, ya te lo he dicho muchas veces, que aquí nací. Pancho, pero no puedes negar tu raza. Mírate bien para que no se te olvide que eres prieta como yo. Alice, no, yo no soy prieta como tú y no quiero ser mexicana. ¿Me oyites? No quiero, no quiero, no quiero. Pancho, ¿qué dices? Alice, lo que oyites. Por eso me voy a casar con un bolillo para no llevar ni siquiera tu apellido, porque entonces voy a dejar de ser Pacheco y seré Smith. Retrocediendo en dirección a la escalera. ¿Lo oyes? Miss Smith. Sube unos escalones, luego volviéndose. Miss Smith. Sale. Pancho permanece anonadado como si negara creerle y entra Jimmy mascando chicle y cruza en dirección de la escalera. Pancho, Jimmito, aguarda un poco, hijo. Tú eres mexicano, ¿verdad? Jimmy, pausa, lo piensa. Ajá. Pancho, ¿y no te sientes orgulloso de serlo? Jimmy, cada vez más asombrado y después de la pausa. Yo creo que sí. ¿Por qué? Pancho, y no te avergüenzas de tu raza, ¿verdad? Un tanto indeciso, Jimmy mueve la cabeza en sentido negativo. ¿No te hubiera gustado haber nacido en México? Jimmy, claro que sí. Pancho, ¿por qué? Pues, pausa larga. Porque dicen que es bonito. Pancho, nomás por eso, Jimmy, bueno, no. Pancho, entonces, pausa larga, dilo. Jimmy, pues, por conocer Acapulco. Pancho, bueno, no quiero decir que, dime, ¿te gustaría irte a vivir allá para siempre? Jimmy, no sé, pausa, pero yo creo que no, para siempre no. Pancho, ¿por qué no? Pues, pausa, porque aquí nací. Pancho, porque aquí naciste para sí mismo. Sí, tal vez tengas razón. Aquí, ¿cómo puedo saber que este ejemplo es de carácter dramático? Sobre todo quienes tengan el libro y pudieron ver cómo está escrito. Los diálogos y las acotaciones que tiene cada personaje. Muy bien, los diálogos. Los diálogos porque nos dice Alice, Pancho, Alice, Pancho, Alice, Pancho, Alice, Pancho, Jimmy. Nos va diciendo, aunque sus participaciones sean muy cortitas como Pancho, cuando dice, ¿qué dices? No importa, siempre debe de tener el nombre de quien lo está diciendo. Tiene las acotaciones que son las indicaciones que da el dramaturgo, que van generalmente con tipo de letra cursiva y que siempre van encerradas entre paréntesis porque eso no se dice, es lo que se tiene que hacer. Son indicaciones de cómo se tiene que actuar, qué gestos tiene que hacer, cómo es los sonidos que se tienen que poner en ese momento y bueno, esas son las características. Muy bien, vamos a hablar acerca de los orígenes del género dramático. Y para ello tenemos que remontarnos a los griegos, que es donde surge todo esto. Ya les había dicho que los griegos son los grandes padres, entre muchas otras cosas, de los géneros literarios, que ellos ya tenían la lírica, son los que le ponen el nombre, que tenían, no era la narrativa, para ellos era la épica, y lo que tenían también, y muy de mucho prestigio, era el género dramático. Era tanto así que se hacían concursos para determinar quién era el mejor dramaturgo, tanto en la comedia como en la tragedia. Pero ¿por qué surgen este tipo de obras? Tiene que ver con la religión. Les había dicho que los dioses griegos son igual que los humanos, tienen sus mismos defectos, nada más que mucho más exagerados con el poder divino que tienen. Son mentirosos, son traicioneros a veces, son muy enamorados, tienen todos los defectos, son sumamente vengativos. Esa es una de las características que va a representarlos, son sumamente vengativos los dioses. Entonces, a los dioses, al igual que como se hace en la actualidad con un santo, se le hacía una celebración al dios protector
de la ciudad. Siempre las ciudades tenían un dios más importante, aunque le rindieran culto a todos los dioses del Olimpo, había un dios protector, el templo más importante, más bonito dentro de la ciudad. Pero la gente tenía que ir ahí a rendirle su tributo. Sin embargo, no podía entrar contaminado. Si entraba contaminado, contaminado en emociones, en pensamientos, al templo, los dioses eran sumamente vengativos. No se podía hablar mal de los dioses, no se podría actuar mal en contra de ellos. Recuerden si han visto, por ejemplo, Furia de Titanes o demás, cómo se comportan los dioses cuando alguien cae de su gracia, cuando hacen algo inadecuado, castigan no solamente a uno, castigan a toda la ciudad. Por lo tanto, tenían que purificarse. ¿Cómo se hace esa purificación a la cual se le llama purga? Bueno, nos dicen los griegos que la purga, que es la liberación y la purificación del alma, se puede hacer de dos maneras, a través de la risa y del llanto. Y a eso se le llama catarsis. La catarsis es liberar esas tensiones y quedar purificados a través de esa purga, de esa liberación del alma y a través de la risa y el llanto. El término se sigue utilizando en la actualidad en psicología, la catarsis es liberarse. Pero ¿cómo se podía hacer? Bueno, para poder realizarlo se tenía que, antes de hacer las celebraciones, se hacía una jornada de tragedias y una jornada de comedias. Es decir, todo un día se presentaban obras de teatro en los pueblos, tenían sus teatros fijos, tenían que presentar comedias y se la pasaban riendo todo un día. Ya quedaban medio purificados. Al día siguiente se les presentaban las tragedias y como era tan funesto, terminaban llorando y entonces se purificaban. Ya teníamos ahí la purificación a través de la risa y el llanto. Y eso no es nada descabellado. Cuando nosotros reímos mucho porque algo es muy divertido, porque nos hacen cosquillas. ¿Cómo se sienten después de haber reído tanto? Pero no una risita, sino verdaderas carcajadas. ¿Cómo se sienten físicamente? Supongo que alguno ha reído mucho, mucho en alguna ocasión, que ya casi no se puede ni respirar, que se están poniendo morados de la risa. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se sienten? No se sienten agotados, pero como que más Agotados. ¿Sí? ¿Quién me habló? Yo, Oliver. Sí, dime cómo, Oliver. Sí, muy agotado y con dolor en el estómago. Ajá, pero más ligeros, pero más Sí, ligeros. Y nos dicen las cuestiones médicas que si uno tiene por lo menos una buena carcajada al día, nuestra salud va a mejorar, porque liberamos muchas sustancias benéficas. Bueno, entonces si ríen durante todo un día, pues ya quedan medio desahogados, pero falta la otra parte. Y la otra parte es a través de las tragedias. Igualmente, cuando nosotros tenemos una pena muy, muy grande que nos duele el alma, nos duele el corazón, ¿qué es lo que hacemos? llorar. Lloramos. Y lloramos y lloramos y lloramos mucho, pero no es un llantito así chiquito de berrinche, son verdaderos llantos de dolor. Y cuando se llora, uno se cansa, se agota. ¿Y qué se hace después de llorar? Generalmente la gente se duerme. Y cuando despierta las cosas no cambiaron, no mejoraron, pero se ha sentido una liberación y se puede tener una perspectiva diferente a lo que está sucediendo. Cambia el panorama. Entonces, eso es lo que se pretendía con la risa y con el llanto, y a eso se le llama catarsis, y el acto de purificarse se le llama purga. Purga es limpiar, y lo hacemos cuando ustedes a lo mejor están mal del estómago y su mamá les da una purga, lo que les provoca es diarrea, pero les está limpiando el estómago. Entonces una purga es una purificación. Y con ello ya podían entrar a los templos, porque como todos asistían a las comedias y a las tragedias, podían entrar a los templos ya purificados y los dioses no se iban a enojar, porque si los dioses se enojan, castigan a todos. ¿Y cómo se puede ver esto? Pues vamos a darnos cuenta de que esto también se nota en las tragedias y vamos a hablar ya directamente de Edipo Rey. Pero antes de esto, chicos, necesito que busquen los datos biográficos de los tres más grandes dramaturgos griegos. Por favor, anoten sus nombres. Sófocles, Eurípides,
y Esquilo. Ya se los mandé por el chat. Sófocles, Eurípides y Esquilo fueron los tres más grandes dramaturgos. Y era una gran competencia entre ellos. Se premiaba al mejor dramaturgo de comedia, pero el premio que más se peleaba, el más disputado, era precisamente el de las tragedias, porque es el subgénero más importante dentro del género dramático. Entonces, Sófocles, Eurípides y Esquilo fueron los más importantes de ellos. Y precisamente vamos a hablar de Edipo Rey. Edipo Rey es la obra más destacada de Sófocles. Edipo Rey significa el de los pies hinchados. ¿Alguno de ustedes sabe la historia de Edipo Rey? ¿Alguien ha escuchado hablar del complejo de Edipo? Mata a su padre y se casa con su madre, ¿no? Muy bien. El que se mata a su papá se casa con su mamá. Cuando dicen que se tiene el complejo de Edipo, es cuando los hombres están enamorados de su madre. Y no dice que los niños pasan por esa etapa porque se ponen celosos de su papá cuando está cerca de la mamá, porque la consideran suya. Dentro de la psicología se le sigue llamando también el complejo de Edipo, pero va por etapas, va por los años de los niños y conforme crece, pues van cambiando esa perspectiva. Muy bien, la obra de Edipo Rey es un ejemplo de cómo a veces la soberbia humana hace que se ignore a los dioses. Los dioses, como ya les he dicho, son vengativos, pero el hombre a veces también peca de algo que los griegos llamaban la ibris, que es el orgullo, porque nos dicen, no se puede competir con los dioses, no se puede comparar con los dioses, jamás se les va a ganar a los dioses. Y una persona que pretenda cambiar la voluntad divina los hace enojar más y está alterando el orden cósmico. Nos dice que si se intenta cambiar los designios divinos, puede romper el orden cósmico provocando el caos, es decir, la destrucción del orden social establecido. Por lo tanto, no se permitía, y aunque el hombre lo intentara, no lo iba a lograr. Hay algo muy importante en pensamiento griego. Nos dice, el destino es inevitable. Y acuérdense de eso, el destino es inevitable, pero solo para los griegos, porque ya que pasemos al Renacimiento, se vuelve diferente y nos dicen que el hombre es el dueño de su destino y lo va a modificar como quiere, pero con los griegos no. Y con los griegos la situación empieza cuando los padres de Edipo, de los reyes Layo y su mamá Yocasta, ella está embarazada, tiene un niño, pero lo más común era que se les llevara al oráculo, que es un lugar de adivinaciones, y el más importante era el de la ciudad de Delfos, para que dijeran cuál iba a ser el destino del niño. Todos lo hacían, podía ir cualquier persona, pero era algo prácticamente obligatorio para los nobles, para los reyes. Cuando llegan y le preguntan cuál va a ser el destino del niño, el oráculo contesta que ese niño va a matar a su padre para casarse con su mamá. Entonces, pues los reyes, bastante sorprendidos y espantados por tal vaticinio, cuando llegan a su reino nuevamente, mandan a uno de sus sirvientes a que mate al niño, porque no pueden permitir que una atrocidad así suceda. El sirviente, que es un fiel seguidor de ellos, una fiel persona a su servicio, se lo lleva y le pone un gancho en los pies, por lo cual se le hinchan y por ello se llama Edipo. Lo deja, él lo pensaba dejar ahí en el monte entre las hierbas para que se lo comieran las fieras, no lo quería matar directamente, pero en eso pasa un pastor de otro reino y le dice que qué va a hacer con el niño y le dice cuál es el final que debe darle y le dice que mejor se lo regale, que él se lo va a llevar lejos, se lo va a llevar a otro reino. Y así lo hace, se lo lleva ese pastor, se lo lleva a otro reino y se lo entrega a los reyes de ese reino, Pólibo y Mérope, que no podían tener hijos propios. Entonces él crece en aquel lugar como príncipe. Era príncipe, sigue creciendo como príncipe. Ya, se olvidan los padres, Layo y Yocasta, de su hijo. En una ocasión, Layo tiene que salir de su reino a unos negocios y se marcha. Para esto, Edipo ya era un joven y yéndose de fiesta, va con unos amigos al oráculo y cuando pregunta qué va a hacer de su destino, le dice lo mismo, que va a matar a su padre y a casarse con su mamá. Él se espanta y para evitar esa situación sale huyendo de su reino y se va a Tebas, que es la ciudad donde están sus verdaderos padres. Entonces él va entrando a la ciudad, el rey Layo va saliendo y
el rey dice, ¿por qué los carruajes no pasan al mismo tiempo por el mismo camino? Dice, ¿por qué me tengo que hacer a un lado si este es mi reino? Estoy saliendo del reino, pero sigue siendo mi reino, yo no me hago a un lado. Aquí empieza el orgullo de los personajes. Y Edipo, que no sabe que está frente al rey, dice, yo soy un príncipe, ¿por qué me tengo que hacer a un lado? Los demás tendrían que hacerse a un lado para que pase yo. Y como ninguno de los dos se hace a un lado, se hacen de palabras, pelean, pero es más joven y fuerte Edipo y mata a Layo. Sin quererlo, ya se cumplió la primera parte de la profecía funesta. Entra. En la ciudad hay un monstruo que es la esfinge, el que es el cuerpo de león y rostro de mujer, y está ahí asolando a toda la ciudad y solamente puede vencerla quien adivine sus acertijos. Si no los adivinan, son devorados por ella. Ya pasa el tiempo, no hay rey, solamente está gobernando la reina y Edipo dice, pues yo voy a intentarlo, porque quien logre derrotar a la esfinge se convierte en rey y obviamente para ser rey tiene que casarse con la reina. Llega ante la esfinge y ella le dice que cuál es el animal que al amanecer anda en 4 patas, a mediodía anda en 2 y al atardecer en 3. ¿Y quién es, muchachos? En la mañana en 4 patas, a mediodía en 2, al atardecer en 3. El ser humano. ¿Por qué el ser humano? Porque es el orden de la vida. Al amanecer, que es la primera etapa de la vida, gatean, andan en sus 4 extremidades. En la fortaleza, que es el mediodía, en 2, y al atardecer, cuando nuestra vida está declinando, en 3, porque se usa el bastón. Como puede, le adivina este acertijo, la vence y él se convierte en rey, se casa con la reina Yocasta y se cumple ahí completamente el vaticinio del oráculo. Incluso tiene hijas con ella. Entonces todo aparentemente marchaba bien, está con su cuñado, el hermano de Yocasta, está con su esposa, sus hijos, sin embargo empieza a haber unas terribles plagas en la ciudad. Les decía, los dioses se enojan de que no se ha castigado al asesino del rey Layo. Y empiezan las plagas y no saben por qué, van a buscar a un adivino y él no quiere hablar, dice, no, no puedo. Y lo obligan y lo amenazan de que si no dice lo que sabe lo van a matar. Y él dice que es por la culpa de el mismo Edipo, que por eso los dioses están enojados, que él mató al rey Layo. Y dice, ¿cómo lo voy a matar? Porque los rumores dijeron que un grupo de forajidos mató al rey. Dice, pues si yo soy solo uno, ¿cómo voy a matarlo? Si no, entonces él ya no quiere oír más, dice que se vaya, manda a azotar al adivino por mentiroso, cree que es una conspiración de su cuñado para quitarlo del trono. Pero siguen las malas experiencias, siguen las plagas y no sabe qué hacer. Entonces, él se queda pensando en esa historia que le dijo el adivino y la reina Yocasta dice, no, no pienses en ello, son puras mentiras, no es cierto lo de los adivinos. Y le dice, hace tiempo nos dijeron, dice, a Layo y a mí algo que no fue cierto, que no se cumplió y era algo tremendo, algo muy fuerte. Dice, si no se cumplió eso, pues no tiene por qué cumplirse esto. Y en eso llega la reina se va a sus habitaciones, llega un mensajero y le dice a Edipo que sus padres han muerto. Y él se entristece porque pues murió Pólibo, de su papá, pero no sabe que es el adoptivo, pero se tranquiliza diciendo, bueno, si no se cumplió una parte de la profecía, pues menos se va a cumplir la otra. Pero cuando el mensajero que lleva le dice a otro, dice, yo te conozco, reconoce a quien regaló al niño. Dice, tú me regalaste un niño de esta casa. Y le dice Edipo, ¿qué pasó? Cuénteme la historia. Y el que lo regaló dice, no, no recuerdo. Y otro dice, sí, tú me diste un niño a que iban a matar. Y ya Edipo exige que le cuenten la historia. Y entonces ya no le queda más al sirviente que decir que un hijo de los reyes tenía que ser asesinado por lo que dijo el oráculo, pero no lo mató, sino que se lo dio a un pastor que iba pasando y que era él. Y ahí cae en cuenta Edipo que él sí es hijo de Layo, que lo mató, y que es hijo de Yocasta, que con su madre ha tenido hijos. Entonces la reina que había regresado lo oye en su habitación, se ahorca por la atrocidad que cometió, tuvo hijos con su hijo. Entonces él llega y le habla y dice que cómo pudo haberlo hecho, que si lo hubieran dejado como un hijo de ellos jamás hubiera atentado contra su padre ni contra su madre, hubiera cometido tal acto de abominable. Y entonces, como ya no puede continuar con esa situación, es mucho para él su tormento, entonces él con un broche que tiene su mamá en su vestido, lo arranca y se saca los ojos con él. Y le dice a su cuñado
que ya no puede continuar ahí, que él mismo se tiene que desterrar como había pedido que lo hiciera cualquiera que haya sido el asesino del rey Layo, y lo único que lamenta es que va a dejar a sus hijos y que sus hijos serán juzgados, tendrán siempre serán señalados, nunca podrán casarse. Dice, ¿quién querrá casarse cuando ellos nacieron del vientre donde el mismo padre también fue engendrado? Entonces él se va al destierro y ahí es cuando vemos que se cumple todo. ¿Por qué se cumple? Porque queriendo escapar de su destino, lo que hace es cumplir su destino. Sí mata al padre, sí se casa con su madre, tiene hijos con su madre, la madre se suicida, él se saca los ojos y se va a vagar por el desierto para expiar su gran culpa. De eso nos trata la tragedia, y por eso es la tragedia más grande que tiene el teatro griego y una de las más grandes a nivel universal. Imagínense si no es trágico, aún sin saberlo, aún sin provocarlo, aún queriendo evitarlo, matar a su propio padre y casarse con su madre, tener relaciones con ella y tener hijos con ella. ¿No les parece que es realmente trágico? Entonces, de esto nos trata la obra. Y como ven, tiene los personajes, tiene todas las características, por la situación que trata, por cómo termina, es un claro ejemplo de tragedia. Chicos, vamos a ver para la siguiente clase, igual seguiremos hablando de los griegos, las características. Necesito que vean Troya o que lean la Ilíada, pero la Ilíada son como 300 hojas, no creo que lo quieran leer. Vean Troya. De eso voy a pedir un trabajo y de eso voy a poner preguntas en el examen. Voy a preguntar personajes, acciones, así que véanlo, la pueden comprar, la pueden ver en YouTube, como quieran, pero necesito que vean la película. ¿De acuerdo, muchachos? Porque de ello vamos a hablar nuestra siguiente clase. Bueno, se nos terminó el tiempo, jóvenes. Les agradezco su presencia. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego, maestra, Hasta igualmente. luego.